Ya está. Ok. Bueno, jóvenes, continuando con el programa de las actividades de diagnóstico bacteriológico, hoy en esta oportunidad vamos a hablar de el estudio bacteriológico de algunas infecciones causadas por bacterias anaerobias, ¿verdad? O por microorganismos anaerobios. Esta es la clase número 16 y en el objetivo general, pues, en primer lugar, vamos a interpretar el proceso de diagnóstico bacteriológico de estas infecciones que son causadas por estos microorganismos anaerobios. Y de entre los específicos, pues vamos a reconocer algunos anaerobios que son de mayor frecuencia médica y que se pueden encontrar en nuestro medio, algunas patologías que son más frecuentes y algunas características de estas patologías que son causadas por los anaerobios, algunas características epidemiológicas más sobresalientes de estos microorganismos, la muestra que se debe de obtener y cómo se obtiene, ¿verdad? El tipo de medios de cultivo que se deben de utilizar para poder aislar e identificar a estos microorganismos y el proceso de identificación de los anaerobios con el respectivo reporte al médico. El temario de clase, pues características morfológicas y fisiológicas, algunas cosas que nosotros ya hemos visto, que lo vimos en microbiología, no vamos a entrar mucho en detalle, porque si no nos atrasaríamos un poquito, pero en lo que cabe vamos a tratar de mencionar características epidemiológicas, enfermedades que producen, las muestras clínicas, los medios de transporte, medios de enriquecimiento si hay, medios de aislamiento, los medios de identificación y de reporte. Esta tabla que ven ustedes allí es la clasificación de una forma general de las bacterias anaerobias, tanto gram positivas como gram negativas, tanto bacilos como cocos. De esto ya lo vimos en microbiología, ¿verdad? Hemos visto algunos de ellos, lo hemos tocado en algunas clases de diagnóstico bacteriológico, pero para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, en el caso de los bacilos gram positivos, tenemos algunos que son esporulados, en el caso de allí entran los famosos Clostridium, que les habló la licenciada Carolina en una clase. Luego de los no esporulados tenemos una variedad de bacterias. Igual los bacilos gram negativos, cuáles son los que se pueden encontrar. Dentro de ellos, uno de los más importantes son los bacteroides, ya vamos a ver el por qué. Y luego de los cocos gram positivos, aunque algunos libros mencionan ya otros, yo me quedo nada más así, según este cuadro con los Peptostreptococcus, que son microorganismos anaerobios, y en los cocos gram negativos la Bellonella, ¿verdad? Entonces, para que tengan, aquí faltan un montón, no solamente son esos. Si ustedes se recuerdan en la clasificación de los microorganismos, cuando les hablaron en microbiología, les hablaron de los microorganismos aerobios, de los anaerobios, de los facultativos, algunos se les llama anaerobios facultativos, ¿verdad? Porque tienen la capacidad de poderse adaptar a ambientes donde hay oxígeno, hay otros que son aerobios estrictos que el cantidades pequeñas de contacto con el oxígeno pues puede morir el microorganismo. También nos hablaron de microorganismos microaerofílicos, ¿verdad? Cuáles son las condiciones que ellos necesitan para poder subsistir. Recuerden que un microorganismo deben de cumplírsele varias características para que él pueda sobrevivir y multiplicar su especie. Entonces, no solamente, por ejemplo, el oxígeno o el no oxígeno, tiene que ver la temperatura, tiene que ver los nutrientes, tiene que ver dónde se encuentran, las posibilidades de poder subsistir eh, compitiendo con otros microorganismos, qué necesitan para poder subsistir, qué mecanismos pueden utilizar ellos para no ser destruidos tanto por el ambiente como por un sistema inmunológico, ya sea de un ser humano, de un animal. Entonces, ambientes como algún tipo de objetos, ambientes como la tierra, que pueden para algunos ser
¿cómo decirle? Procesos nutricionales de sobrevivencia, pues puede ser que para otros les sea letales. Entonces, estas condiciones son, yo les menciono algunas, pero habrán un montón, porque de repente no sabemos por qué pueden mantenerse por mucho tiempo microorganismos en un ambiente, ¿verdad? El caso de los famosos bacillus, yo siempre digo, gracias a Dios, que el bacillus subtilis es un microorganismo del ambiente, pero si fuera un microorganismo patógeno como otros que existen, ¿verdad? Como el del anthrax, que este bacillus subtilis puede subsistir. Ya sabemos que por esa famosa estructura de resistencia que tiene, que le ayuda a protegerse y estar latente por muchos años o siglos, puede permanecer, siempre y cuando las condiciones le favorezcan. Ya de media vez él no tenga esas condiciones o que pueden ser condiciones adversas, pues entonces él tendrá que buscar esos mecanismos de resistencia. Bueno, esta tabla es una tabla que nos ayuda a identificar presuntivamente algunos bacilos gram negativos aerobios, ¿verdad? Que estos no son esporulados, pero que en cierta forma pueden ser parte esencial e importante para la medicina, ¿verdad? Dentro de ellos, si ustedes ven el bacteroide frágiles, que es un microorganismo que dentro de los anaerobios, ¿verdad? Especialmente la especie frágiles de este bacteroides puede causar problemas serios si logra salir del ambiente donde él se encuentra. Morfológicamente, hablando en lo que compete a lo microscópico, son bacilos regulares con extremos redondeados y que pueden ser pleomórficos, o sea que pueden variar su, digamos, forma de este bacilo, ¿verdad? Y pues ahí está la morfología de la colonia cuando se logra cultivar. Quiero decirles que en nuestro medio no es tan frecuente el cultivo de estos microorganismos anaerobios porque casi no se cuentan con las condiciones para poderlos aislar, ¿verdad? Pero con esta morfología microscópica o con esta identificación presuntiva, pues el médico muy bien puede asociarlo con el cuadro clínico que él tiene o con el historial clínico que ha hecho del paciente, relacionar que podría ser ¿cómo se llama? Un microorganismo anaerobio. Perdón. Luego tenemos especies de Prevotella, ¿verdad? Que también pueden ser causantes de algunas patologías, son de importancia médica, son bacilos cocoides diminutos que pueden variar en lo que es su longitud, unos más grandes, otros más pequeños, o también pueden observarse como estos bacilos cocoides, así lo dicen algunos libros. Colonialmente hablando, o sea, ya cuando se han cultivado, son colonias pequeñas que pueden ir de pequeñas a medianas, no tienen una medición exacta, son convexas de bordes lisos y que son parecidas en color en lo que compete a las especies, ¿verdad? O sea, eso, idem es lo mismo en lo que compete al color. Todas presentan el mismo color de estas especies de Prevotella como la Vivia, la Diciens, la intermedia. Otra especie de Forinomonas, antes llamados son bacteroides pigmentados, bacilos cocoides diminutos, que es lo que compete a la morfología microscópica, son colonias pequeñas a medianas, convexas, también de bordes lisos, en lo que parecida a las de Prevotella, pero en lo que compete a la patología, pues ahí varía. Fusobacterium nucleatum son bacilos filamentosos delgados que por lo general se encuentran con extremos cruzados, colonias pequeñas a medianas, con opalescencia, ¿verdad? Y tenemos a Prevotella melaninogénica, ¿verdad? Estos se sale un poquito de contexto con las otras especies de Prevotella,
porque estos son bacilos regulares con extremos redondeados pleomórficos diferente a las otras especies que habíamos mencionado arriba del cuadro. Y las colonias ya son circulares, enteras, brillantes, y de ahí su color, ¿verdad? Porque presentan un color pigmentado, digamos, son pigmentadas y ese color lo hace la diferencia con las otras especies de Prevotella. Aquí tenemos alguna morfología microscópica, por ejemplo, de bacteroides frágiles y de Peptostreptococcus, para que ustedes puedan observar la morfología de estos bacilos en el caso de bacteroides y de Peptostreptococcus en lo que compete cómo están unidos como en cadenas largas en el caso de estos cocos. También tenemos a Bellonella, un bacilo, véanlo allí, son gran negativos y que estos microorganismos, pues, aunque no es muy común en nuestro medio, pues en otros países tiene importancia médica por algunas situaciones de intrahospitalaria que se dan y ahí se puede encontrar. Bueno, este es un cuadro un poquito viejito, pero sí llama el interés porque hay una serie de características de estas bacterias anaerobias que pueden ayudar, ¿verdad?, a lo que es la identificación o cómo pueden ellas adaptarse a un ambiente. Por ejemplo, la relación con el oxígeno es nula, ¿verdad?, los anaerobios. La morfología de la colonia es importante porque usted tiene que ir haciendo la diferenciación. No es que usted la va a cada vez que encuentre una colonia de esta, la va a tener que hacerle ¿cómo decirle? Darle sus características, sino que usted nada más ve una colonia y dice, bueno, esto se parece a tal microorganismo, ve otra colonia y la morfología de la colonia es que usted ya la tiene en su mente, decir, bueno, esto me sugiere que puede ser tal microorganismo. La reacción de lo que es a la tinción de Gram sí es importante porque de una buena técnica, una buena presentación de lo que es los colorantes que usted tiene ahí, ¿verdad? Estarlos filtrando periódicamente, ayuda a que usted pueda descifrar, porque si usted hace una mala tinción y la bacteria era un bacilo gram positivo y usted lo decoloró, usted ya lo ve como bacilo gram negativo y se va a ir por otra línea. Entonces, es importante la reacción a la tinción. Los rasgos microscópicos que mencionábamos, si son los extremos redondeados, si son pleomórficos, toda esa situación ayuda. Si son móviles también, ¿verdad? Dentro de uno de ellos, la mayoría de ellos no son móviles. Entonces, todas estas características que están allí son importantes para que usted pueda determinar, por ejemplo, dentro de ellas las pruebas serológicas son importantes, la toxicidad o la neutralización de estas toxinas que se puedan ejercer dentro del sistema inmunológico para poder contrarrestar estas situaciones. Y así pues es importante estas características fisiológicas de estos microorganismos para que usted pueda irlos separando entre uno y otro. Este es un cuadro donde se han encontrado o donde se pueden encontrar principalmente estos microorganismos anaerobios, ¿verdad? Algunos pueden decir, pero mira, la sinusitis crónica, sí, pero está a nivel de la nariz, de los senos paranasales, y ahí puede llegar el oxígeno. Sí, lo que pasa es que cuando ya hay una sinusitis hay un cúmulo de secreción que se estanca allí, donde pueden haber microorganismos aerobios, pero debajo de esa secreción que se ha acumulado por años, esto es por años, se puede encontrar microorganismos anaerobios. Y así, por ejemplo, infecciones que se dan a nivel de los dientes, en accesos pulmonares, en aquellos lugares donde remotamente a veces casi no se encuentran el oxígeno, pero no es porque no vaya a llegar el oxígeno ahí. Por ejemplo, en los pulmones, usted sabe que es la maquinaria principal de oxigenación, ¿verdad? Pero hay momentos cuando se dan esas
esos estancamientos de secreciones, es donde ellos pueden muy bien adaptarse porque no permite el flujo de oxígeno, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ir viendo un montón de situaciones, por ejemplo, en bacterias, aunque usted dice, pero mire, la sangre puede transportar, sí, pero puede en un momento permitir que estos microorganismos se dan. Y lo que sí me interesa son principalmente estas infecciones intestinales. El 97% de microorganismos que se encuentran a nivel intestinal son microorganismos o está esa flora, digámoslo así, intestinal está colonizada por microorganismos anaerobios. Entonces, en problemas, por ejemplo, de una apendicitis y que no sea tratada a tiempo, que sea mal diagnosticada, ¿verdad? A veces, o no es tratada oportunamente, digámoslo así, porque hay pacientes que llegan al hospital con esos dolores y pues pueden pasar hasta 2, 3, 4 horas con el dolor allí y no hay atención por tal, vamos a obviar que por negligencia médica, pero médica me refiero a todos los que están en el hospital, ¿verdad? No solamente al doctor como tal, y negligencia del personal que la atiende, la enfermería, todo eso. Entonces hay un momento que ese apéndice puede romperse, y ya no se le llamaría apendicitis, ¿verdad? Porque se ha roto y entonces salen todos esos microorganismos y ya eso se convierte en una peritonitis. Entonces esos microorganismos que son parte de la flora intestinal pueden llegar a invadir otros órganos y causar diferentes patologías, ¿verdad? En estos, por ejemplo, en la gangrena gaseosa, ¿verdad? Ahí también se pueden encontrar microorganismos anaerobios, principalmente en pacientes diabéticos, o el famoso aquel pie diabético, ¿verdad? Entonces, todo esto, o en una celulitis necrosante, ¿verdad? En todos estos sitios donde se forman capas de acúmulos de componente celular con microorganismos, pues ahí se pueden llegar a alojar estos microorganismos anaerobios. ¿Qué enfermedades se pueden producir? Los anaerobios es grandísima, ¿verdad? Abscesos y heridas que pueden ser internas infectadas, que no logra llegar el oxígeno, pueden asociarse con una colecistitis o también con infecciones dentales, ¿verdad? Extracción de dientes o de muelas o de un mal cepillado, pero principalmente por extracciones. A veces hay infecciones bacterianas en la raíz del diente, ¿verdad? En la profundidad, porque realmente uno dice, me duele el diente, me duele la muela, ¿no? Son huesos, son los nervios los que están infectados y entonces hay personas que así tratan al paciente, lo extraen y entonces lo exponen a otro tipo de infecciones. O el paciente no quiere decir que le duele o aunque esté inflamado, hay una infección ahí, él quiere que, por la misma situación del dolor, quiere que se la extraiga de esa muela. Entonces, o hay médicos que después de extraer una muela, no lo, perdón, no le dan tratamiento eh, con antibióticos y esa es una situación muy, muy delicada. Algo que yo me quedé sorprendido una vez, que cuando a uno le extraen una muela, lo que uno hace es irse a acostar, ¿se ha fijado? Más que todos nosotros los hombres que somos mayorones, con la extracción de una muela y vamos a acostarnos. Yo escuché este señor no era un profesional, era un técnico, ¿verdad? De los que extraen muela, pero yo recuerdo que le dijo a un paciente que si le extraía una muela, le dijo, vaya a su casa y se sienta, no se vaya a acostar. Y entonces yo me quedé analizando, bueno, ¿y por qué no se va a ir a acostar? Y tenía lógica, porque sentado uno, pues, es menos probable que la sangre llegue a esas regiones y él pueda estar sangrando y entonces tarde en cicatrizar, ¿verdad? Entonces, en cambio, acostado, pues el fluido de la sangre es siempre la misma y por eso cada rato están exponiéndose a estar abriendo la boca para expulsar los acúmulos de sangre que se le van formando. Entonces,
ahí tenía lógica. Entonces también en una apendicitis, en una osteomielitis, ¿verdad? Pueden encontrarse microorganismos anaerobios, en un empiema, en una artritis séptica, en sinusitis. Estas sinusitis también son importantes, algunos no les damos importancia. Y tal vez no tiene lógica, pero es de que uno lo valore. Por ejemplo, habemos personas, yo me pongo en eso cuando estaba cipote, que le agarraba a uno la tarde y uno solo medio se mojaba, ya me había bañado porque yo casi estudiaba en la tarde, pero ya para irme a la escuela solo me mojaba el pelo y mi mamá me decía, no te mojes el pelo, te vayas de la nariz. Y, y eso sucede mucho con las muchachas que se lavan el pelo y no se lo secan y se lo dejan así, mojado, o se lo recogen el cabello. Y lo que pasa que yo entiendo que es la humedad que hace que los microorganismos busquen sitios donde hayan condiciones para que ellos se puedan llegar a alojar, ¿verdad? Dentro de las infecciones intrahospitalarias, pues habrán un montón, ¿verdad? También ahí ya habíamos mencionado la apendicitis, porque estas más que todo son de las hospitalarias, porque el paciente consulta y por X o Y razón, pues se rompe, se salen los microorganismos de la flora, que en ese momento son parte de la flora en el intestino, pero cuando llegan a otros sitios ya se convierten en microorganismos oportunistas, digámoslo así, pero no lo hacen con esa finalidad, sino que las mismas condiciones que no tienen permiten que ellos puedan mantener esa situación para poder subsistir, ¿verdad? Por vía de diseminación de sitios primarios, por ejemplo, en forma sanguínea se pueden ir en sangre los microorganismos a otros sitios, también por ruptura de sitios adyacentes, ¿verdad? También se pueden pasar los microorganismos, también aquí adyacente al intestino grueso, ¿verdad? O por una herida infectada, y aquí les ponía yo bacterias anaerobias, y dentro de ellos les mencionaba el bacteroides, por ejemplo, en la clase de heridas y accesos se darán cuenta que pues un ladrón no le va a decir permítame, voy a desinfectarle el cuchillo, ¿verdad? Es que si se da la oportunidad, lo dice el buen salvadoreño, se lo va a clavar y allí van a ir miles de microorganismos. Y lo que también les mencionaba, en pacientes diabéticos, microorganismos anaerobios que pueden ser estrictos y bacilos gram negativos facultativos son los que más se pueden encontrar ocasionando problemas de ese índole. Por ejemplo, en un paciente diabético, recuérdense que hay momentos en que ya no irradia mucho o no llega mucho la sangre a los digamos, a las periferias más lejos, como los dedos de los pies. Entonces, por eso hay personas con diabetes que no sienten mucho dolor y se golpean y no tienen sensibilidad. Y yo acabo de vivirlo con mi suegra, que ella es diabética y como que la llevaron a un lugar a por un uñero, famoso uñero, y que terminó después de tanto tratamiento, gasto y todo, le amputaron el dedo gordo del pie y el de la par, ¿verdad? Hasta ahorita. Porque si no, pues, aunque estaba con tratamientos, antibióticos, pero se tomó la determinación de que era necesario amputarle eso, porque si no, pues, podría ser que los microorganismos siguieran, y esto, pues, conlleva lo que dice ahí arriba, una osteomielitis, ¿verdad? No solo los microorganismos aerobios, sino que microorganismos anaerobios pueden ser causantes de este tipo de enfermedades. Este cuadro nos indica los tipos de infección, principalmente la incidencia de anaerobio, ¿verdad? En porcentajes. A la cabeza, así no es que esté sacado el 100% y vaya en regla de ellos, sino que en los que se pueden encontrar, por ejemplo, entre el 62 y el 93%, el tipo de infección donde se pueden encontrar anaerobios son en neumonías por aspiración, en abscesos pulmonares o en neumonía necrosante, donde hay muerte celular, pues sí, ahí ya no hay oxígeno y ellos muy bien se pueden encontrar. En bacteremias, en porcentaje pequeño de 6 a 10, pero vean que sí se puede dar. En abscesos cerebrales, miren, el 60-89%.
en una sinusitis crónica el 52%, en los que yo les decía, por extracción de muelas o mal aseo de la boca, ¿verdad? Del 90 al 100% se encuentran microorganismos anaerobios en esa zona, en empiemas, principalmente los que se dan a nivel torácico, el 76%, en una sepsis intraabdominal pelviana, entre el 60 y el 100%, para que tengan idea de que estos son datos no directamente del país, ¿verdad? Pero en otros países sí se pueden dar y vean que es importante el aislamiento o el tratamiento para este tipo de microorganismos. Aquí tenemos otras infecciones, ¿verdad? Principalmente más que todo en tejidos blandos, como absceso mamario, como heridas que se dan después de una apendicitis que se ha dado, o una cirugía electiva de colon, en una osteomilitis, en abscesos que a nivel perirectal, en abscesos cutáneos y de tejidos blandos, en celulitis, ¿verdad? En gangrena gaseosa, también en abscesos piloidal, ¿verdad? Y también vean en gangrena diabética, ¿verdad? En aquellas que se les hace úlcera en el pie diabético, lo que yo les mencionaba, mire, el 85 al 95%. Y en una porcentaje de incidencia muy baja las infecciones urinarias, pero sí, no deja de que en algún momento puedan haber infecciones urinarias, principalmente en pacientes que están hospitalados. Eh, Otras infecciones que pueden ser causadas por anaerobio, pero ya estos son de tipo endógeno, lo que hablábamos, infecciones dentales o periodentales, abscesos que se encuentran en cualquier órgano, ¿verdad? En artritis sépticas, en celulitis, en complicaciones por apendicitis, en diarreas y colitis asociadas con antibióticos, ¿verdad? En empiema, y esta diarrea y colitis asociadas a antibióticos, principalmente en aquellos microorganismos que se pueden encontrar, que se le esté dando tratamiento a un paciente y que la flora se haya reducido, porque siempre hay un efecto cuando uno toma un antibiótico que puede eh, atacar a algún microorganismo que usted le está causando la patología, pero también puede dañar o bajar en su capacidad la flora intestinal, en este caso, ¿verdad? La flora humana del intestino, que puede ocasionarlos algún tipo de problema. Y también se han encontrado en infecciones, principalmente en endocarditis, pero esto es más que todo por puesta de algún tipo de equipo que se les pone a algún tipo de paciente. Ve aquí, estos son ya infecciones, pero de tipo exógeno. Los que habíamos visto anteriormente eran de tipo endógeno. Y ahí está, vean, otra cantidad dentro de los que le mencionaba la licenciada, pues tenemos el botulismo de origen alimentario, la diarrea hospitalaria por Clostridium difficile, el tétanos, ¿verdad? Infecciones posteriores a mordeduras de animales o de humanos, pues sí, pero era humanos, como por ejemplo animales como algún tipo de las ratas, algún tipo de animales como los perros, ¿verdad? Estos pueden transmitir infecciones por microorganismos por anaerobios, ¿verdad? E infecciones por abuso de drogas intravenosas. Todas estas son infecciones que se pueden dar causadas por microorganismos anaerobios, cada uno de ellos en su respectiva patología, ¿verdad? Por ejemplo, dice, ahí en la primera les pongo es una diarrea hospitalaria que es causada por un anaerobio llamado Clostridium difficile. Y así sucesivamente, por ejemplo, la gastroenteritis por Clostridium perfringens, el tétanos causado por Clostridium tetani, etcétera. Y en heridas y abscesos que pueden ser polimicrobianas, lo que yo les decía, sobre todo aquellos que son originados por contaminación fecal, ¿verdad? Una herida a nivel del intestino, pues, una ruptura del intestino, pues pueden haber diferentes, o una infección causada por diferentes microorganismos, por eso se le llaman polimicrobianas, ¿verdad? Infecciones en pacientes diabéticos igual, porque el sistema inmunológico pues está bastante bajo y cualquier microorganismo que llegue ahí va a poderse adaptar en las condiciones que se le den.
Y allí, lo que sí dice en los libros de Kahneman, que puede haber una controversia acerca de la identificación y la realización del antibiograma, pero ¿cómo puede instaurarse la terapia? Bueno, lo ideal es que el profesional de laboratorio pregunte o el médico le informe, ¿verdad? Al profesional de laboratorio qué tratamiento le está dando, porque realmente no le puede, si se lo está dando entre comillas de forma empírica, no puede él pedirle que corte, digamos así, el tratamiento o detenga el tratamiento que se le está dando al paciente, porque entonces se complica más por los tiempos que puede llevar la identificación del microorganismo. Pero sí se puede colocarle, eh, ¿cómo se llama? El antibiótico que se le está dando el médico. Ojo, cuando dice cómo instaurar, eso se refiere a que podría ser que el paciente ya esté con tratamiento, pero eh, podría ser unas, unos 2 días antes de la toma de la muestra, pues dejar de tomar los antibióticos, detenérselos, para que se pueda tomar la muestra y así poder dar un diagnóstico eh, muy cercano, ¿verdad? A lo que el paciente tiene, o sea, para no tener resultados falsos negativos sobre esta identificación, ¿verdad? Eh, por eso lo decía ahí, se puede instaurar terapia empírica basada en los patógenos más probables esperados en una situación particular. Como les digo, en nuestro medio casi no se hace la identificación del microorganismo, sino que se van más que todo a lo microscópico. A ojo, no digo que siempre, ¿verdad? Habrán algunos lugares que no lo hacen, habrán otros que sí tienen la capacidad. Y ya vamos a hablar cuando se haga el proceso de identificación de los microorganismos. Por ejemplo, en el caso de la celulitis, que es una infección que se da a nivel de tejido blando, que esto tiene la capacidad de que los microorganismos puedan diseminarse a través del tejido conectivo, ¿verdad? De un sitio a otro, y puede ser un aspecto difuso. Por ejemplo, en algunos casos puede haber enrojecimiento, calor, ¿verdad? Que se siente caliente y donde tiene la celulitis, puede haber una tumefacción, ¿verdad? Pero más que todo cuando hay palpación de la piel y estas bacterias anaerobias pueden estar causando esta celulitis, pero que también pueden estar asociados o que se pueden encontrar microorganismos aerobios como los estreptococos y los estafilococos, ¿verdad? Que son microorganismos que pueden encontrarse también ahí causando, pero aquí ambos microorganismos, tanto bacterias anaerobias como los estreptococos y estafilococos, aprovechándose cada uno de los momentos, ¿verdad? Recuérdense que siempre estos anaerobios tienen que estar eh, cuidándose de no entrar en contacto con el oxígeno, porque si no pueden pues, destruirse muy fácilmente. Hallazgos clínicos, ¿verdad? Esto ya más que todo el médico, pero también cuando usted puede tomar una muestra, puede tomarlo en consideración. Hallazgos clínicos que sugieren una infección por estos microorganismos. Por ejemplo, puede haber en un caso de una lesión, una celulitis, un pus que sea maloliente, ese olor nauseabundo que pues no es característico de otros tipos de pus, o sea, son como más fuertes. Ahí acuérdense que hay una descomposición de materiales celulares y del sistema inmunológico que ha entrado en contacto con los microorganismos, más lo que ellos están, digamos, expulsando en lo que es su metabolismo. Eh, También otra infección clínica puede ser, otro hallazgo clínico, perdón, puede ser una infección que esté cerca de las membranas mucosas. También puede sugerir que sean infecciones por anaerobios. Tejido necrótico, ¿verdad? En el caso de una gangrena o una formación de pseudomembrana, podría indicar que podemos encontrar microorganismos anaerobios.
también la producción de gas o secreción en el tejido que se pueden encontrar estos microorganismos. En el caso de la endocarditis, que estén dando, ¿cómo se llama? Sucesivamente hemocultivos que están dando resultados negativos. Hay que pensar en que podría ser una infección por anaerobios. Infecciones que originalmente son asociadas en la cavidad oral o en la cavidad bucal, ¿verdad? Que pueden indicar que sean microorganismos anaerobios. Y también infecciones relacionadas con el uso de aminoglucósidos. También podría el médico sospechar que sean hallazgos clínicos, que este sea un hallazgo clínico que le puede sugerir que sea una infección por anaerobio. También en una tromboflebitis séptica, una bacteremia con ictericia, infecciones causadas por mordidas de humanos o de animales. En el caso de Pasteurella multocida se puede hacer, pero este microorganismo no es tan, digamos, no es un anaerobio estricto y sí se puede crecer en medios convencionales o comunes, ¿verdad? Pus sanguinolento o negruzco, ¿verdad? Puede indicarle al médico este hallazgo clínico que puede ser causado por un anaerobio y que usted al ver ese pus puede ver ese color rojizo dentro del color sanguinolento y negruzco que podría ser esta especie de prebotela, ¿verdad? Lo que hablamos, que es pigmentado y se puede ver en los medios de cultivo, pero también puede presentarse en la muestra clínica. Signos y síntomas de la gangrena gaseosa, que ya les había mencionado en la clase anterior, bueno, en las primeras clases, y en el caso de aborto séptico o una cirugía de gastrointestinal que esté infectada. Todo esto son hallazgos clínicos que después de que hicieron una cirugía gastrointestinal a nivel del, digamos, del intestino y este se haya infectado, pues el médico podría tener o tendría que sospechar de esto. Las características epidemiológicas más sobresalientes de los bacilos gram negativos, poblados más importantes son una, dentro de ellas habitan en las mucosas, principalmente en la cavidad oral y el tracto gastrointestinal de animales y hombres. Y de ahí, pues, la familia Enterobacteriaceae, que se encuentra a este nivel del intestino, muchas de ellas, usted puede decir, sí, pero mire, se puede cultivar, sí, pero ellos son anaerobios y también son anaerobios facultativos, o sea, se les considera como facultativos porque ellos viven a nivel intestinal de una forma anaerobia, pero que el entrar en contacto con el oxígeno, ellos buscan mecanismos de poderse adaptar y no morir ante este componente llamado oxígeno. Bueno, Fusobacterium y Proteella son microorganismos ubicuos que se pueden encontrar tanto en la boca, ¿verdad? A nivel del biofilm dental, ¿verdad? Y principalmente en los meses de los niños de los recién nacidos. En los primeros meses de esos niños se pueden encontrar. Aunque algunos libros mencionan que son parte de la flora, pero en algún momento pueden convertirse en patógenos oportunistas pues, y causar alguna patología. La prebotela que va a dominar a nivel del esófago y el estómago. Los bacteroides, que son los principales o los iniciadores de la microbiota en general, y bacteroides y los firmicutes van a dominar a nivel del intestino grueso. Prebotela puede incrementar, fíjense bien, a nivel del tracto genital de la mujer cuando haya una baja del peróxido de hidrógeno en estos microorganismos, que recuérdense que es un factor principal para que ellos puedan adaptarse o no. ¿Se acuerdan de las enzimas que utilizan para poderse adaptar a estos ambientes? Dentro de los cocos, tanto los peptococos como los peptostreptococos, estos son cocos gram positivos, son anaerobios, pueden o son parte de la flora normal de la boca. También se encuentran en las vías respiratorias superiores y pueden encontrarse en el tracto gastrointestinal.
en el sistema, también en el sistema genitourinario y en la piel. Todas estas partes se pueden encontrar como parte de la biota normal o de la microbiota normal, pero en porcentajes del 1 al 15% los encontramos en la boca. Por eso hay que hacer bien el diagnóstico para poder saber si al ver cultivar, en el caso de la faringitis o la faringoamigdalitis causada por estreptococos del grupo A, hacer la diferenciación entre los peptos y los estreptococos. Porque aunque estos son anaerobios y no van a crecer en los medios de cultivo, pero cuando al médico se le ocurre pedir que se le haga un frotis de de la boca, por ejemplo, o de la faringe, debemos de tomar en cuenta que podemos encontrar estos microorganismos que morfológicamente se parecen a los estreptococos, pero que no pueden crecer en medios convencionales para que crezcan en aerobiosis. Los peptococos micros, hoy se llaman Parvimonas micra, es la predominante de la biota oral, ¿verdad? También tenemos a los Peptostreptococcus y a la Blautia, que son productos que comúnmente se encuentran en el tracto gastrointestinal, y a Veillonella, ¿verdad? Que se encuentra en la boca y en el tracto respiratorio inferior y también en el gastrointestinal y en la vagina. O sea, en diferentes regiones, siempre y cuando las condiciones sean favorables para que puedan crecer. O sea, favorables me refiero a no estar en contacto con el oxígeno, pues los podemos encontrar en diferentes puntos, como parte en algunos de ellos como de la flora, pero otros pueden convertirse en patógenos u otros pueden ser oportunistas. De Clostridium, pues ya sabemos que estos microorganismos en sus diferentes especies que tienen son ampliamente distribuidos en la naturaleza. Pueden subsistir en el suelo, en las heces, en las aguas sucias, en los sedimentos marinos, en el suelo, en lo que es la tierra. Ahí lo podemos encontrar. En el caso de Tetanis se adapta muy bien a microorganismos, perdón, en objetos que están en descomposición, ¿verdad? Como el hierro, ¿verdad? Un clavo que tenga años de estar en la tierra y usted se lo introduce, muy probablemente puede liberarse las esporas y darle el tétano si no está vacunado o si no lo vacunan rápidamente. La gran incidencia de la gangrena gaseosa es causada por la contaminación, vean, de las heridas cuando entran en contacto con la tierra. No es que usted va a tener una herida y se va a acostar al suelo y allí ya se la van a introducir, sino que se refiere que, por ejemplo, usted con la mano tocó algún objeto donde hubo tierra y están los microorganismos y no se hace una sepsis y tiene una herida, pues muy probablemente, o el mismo viento puede levantar estos microorganismos o las esporas que están en el suelo, pueden llegar a una herida si usted no la tiene cubierta, se puede contaminar, ¿verdad? Entonces, estas infecciones se consideran más de mayor y tal vez importancia, o las personas o los grupos que se encuentran más vulnerables son los agricultores, los que están en contacto directamente con la tierra, ¿verdad? Los que andan sembrando en la tierra, caña, maíz, frijol, ellos están como más propensos porque pueden estar en contacto con lo que yo les decía, objetos que estén en putrefacción, en lo que compete a descomposición, digamos, del producto, y pueden tomar estos microorganismos y llegar a causarles algún tipo de enfermedad. Bacilos esporulados y cocos gram positivos, ya habíamos hablado de los bacilos, están los histotóxicos, los neurotóxicos, ¿verdad? En el caso del el Clostridium tetani, causa el tétano, y los que dan problemas a nivel de células, histotóxicos, el perfringens, que causa la gangrena gaseosa, como los dos principales, ¿verdad? Estos bacilos causantes, bacilos gram positivos causantes de patología, y en el caso de los cocos ya habíamos mencionado los peptostreptococos y los peptococos para que lo tomen en consideración. Las muestras clínicas, ya vamos ahorita a entrar a lo que es las muestras clínicas. Pueden entrar desde líquidos corporales, exudados de abscesos profundos. Dentro de ellos, en los líquidos corporales, un líquido cefalorraquídeo es
considerado como el principal cuando hay problemas a nivel cerebral o las meninges, de algún trauma que puede haber o un microorganismo que pueda haber viajado hasta ese sitio. Líquidos como secreciones o líquidos que se dan a nivel de la pleura, el pericardio, líquidos sinoviales, la sangre, y se necesita cultivarlos en medios anaerobios, ¿verdad? Exudados, decíamos, de sesos profundos, pueden ser extraídos por aspirados de líquido que se encuentran a nivel de la lesión, ¿verdad? Puede ser líquido o puede ser pus, y debe extraerse de la parte más profunda donde está la herida, porque si usted lo hace de la parte superficial, pues lo que va a extraer, si se encuentran ahí, se deben encontrar microorganismos aerobios y no así los anaerobios. Entonces esto debe ser ese aspirado con un tipo de aguja especial, ¿verdad? Y de lo más profundo de la herida. Duele, sí duele, pero ni modo, hay que hacerlo para poder obtener los microorganismos de estos sitios que son un poquito considerados, ¿cómo se llama? De importancia médica, ¿verdad? Aspirados por punción, también traqueal o pulmonar directa. Este tipo de aspiraciones pues son hechas por los médicos especialistas, ¿verdad? Porque si no si no se hace de la forma correcta, pues puede dañar un tejido u otro órgano que pueda estar cerca de donde va a extraer la muestra. La orina también, ¿verdad? Se puede extraer, esto lo vimos en la clase de urocultivo, ¿verdad? La orina, cuando es una extracción de la orina a través de una punción suprapúbica, que lo hace el médico, ¿verdad? Él sabe exactamente, el especialista, dónde va a hacer la punción, ¿verdad? Es a nivel púbico y con el cuidado de que la aguja pueda ingresar en la vejiga y no en otro lugar, o que no vaya a hacer, como se dice en buen salvadoreño, traspasar la vejiga y entonces pueda dañar. Y si se pueden observar en esa muestra clínica gránulos de azufre, el paciente puede ser que sea sospechoso que la causa de ello sea por una actinomicosis o una enfermedad llamada actinomicosis, que pueda ser causada por un tipo de hongo. La recolección de la muestra, herida y absceso, y en caso de celulitis, si son heridas superficiales, ¿verdad? Pues incluso puede tomarse por una muestra de una biopsia de tejido. También se puede hacer por raspado de una herida que está supurando, tratando de eliminar lo que está en la parte, digamos, externa, para poder tomar de la parte más profunda. Se puede hacer también un aspirado de líquido o de pus de la parte más profunda, ¿verdad? Tiene que hacerse, ya habíamos dicho, con jeringa, y también ya habíamos dicho quién la obtiene, es el médico, ¿verdad? Que debe de hacerla, auxiliado, lógico, por su personal que tiene ahí a la mano, ¿verdad? Pero es él la persona indicada por su conocimiento y especialización que tiene para poder realizar, ¿verdad? Entonces, primero debe de hacer limpiar el área o descontaminar el área donde está la lesión para luego obtener la muestra. Incluso en los que están en el hospital, se sugiere que se utilice un jabón que es, digamos, especial en el caso para la cirugía, ¿verdad? Son jabones con antisépticos para que ayuden, y sí, también debe de ayudarse con el alcohol etílico o alcohol al 70% o el famoso etanol. Hay que lavar bien, luego después hay que, después de haber hecho el aseo, digamos, o la descontaminación con el jabón y con el etanol, pues si tiene solución salina fisiológica estéril, pues también terminar de extraer los restos que puedan haber ahí, y luego hay que secar donde va a ser donde va a tomar la muestra la persona, en este caso si puede ser el médico, secar con una gasa que esté estéril, ¿verdad? Porque todo el proceso se ha hecho de esterilidad, todo esto se hace en un área estéril
porque no nada sirve que usted ocupe jabón con antiséptico, etanol, lavar bien con agua con solución salina estéril, y de repente agarró gasa que está en contacto con el ambiente y limpiar, porque entonces va a colocarle microorganismos. ¿Cómo se hace el transporte de una muestra clínica? En la mayoría de casos, lo que se transporta es la jeringa con la cual usted tomó la muestra. Recuérdense que la jeringa a veces se entiende que pues ya va incluida la aguja, ¿verdad? La aguja se le pone el protector y esa jeringa se envía, ¿verdad? Con todo y el capuchón de la jeringa a el laboratorio para que se haga el respectivo procesamiento. Y que ahí le hemos puesto, trate de eliminarle el aire que se encuentra en la jeringa antes de extraerle la muestra, ¿verdad? Si se tarda más de 30 minutos o la demora es de 30 minutos o más, debe ya entonces transportarse mejor en un recipiente especial para el transporte de anaerobio, ¿verdad? O incluso usted puede colocar la muestra en un caldo de tioglicolato, que este caldo, ya lo habíamos hablado, lo dijeron en clase el licenciado José también, que este es un caldo que no es exclusivo para anaerobios, pero que se ocupa mucho para anaerobios, porque este caldo, bueno, solo para que ustedes lo sepan, antes en el laboratorio, cuando yo era estudiante, todavía lo que hacía uno era poner a hervir agua con el tubo que tenía el caldo de tioglicolato un poquito destapado, y después de estar hervido los extraía y se tapaba con la finalidad de extraer el oxígeno que se encontraba principalmente en el medio de cultivo. Hoy no, hoy los medios de caldo de tioglicolato traen un porcentaje, una cantidad pequeña de agar que se queda en la parte, digamos, de encima del caldo, y le sirve de protección para que el oxígeno no pueda penetrar, el oxígeno atmosférico no pueda penetrar en el medio, y ya no hay necesidad de estarlo calentando. Eso lo vamos a hacer nosotros en el laboratorio con este caldo que ya es el, digamos, el modificado, ¿verdad? Si es pequeña la cantidad de muestra que se ha extraído, entonces se coloca el capuchón de lo que es la aguja, y se debe de transportar en un recipiente, ¿verdad? Que sea a prueba de, estamos hablando si la cantidad de muestra es tan pequeñita y quedó en la aguja. Entonces solo ya el émbolo lo descarta y solo transporta la aguja con la muestra que esté ahí, teniendo el cuidado de no de llevarlo en un recipiente que no se vaya a exponer usted a ser pinchado, ¿verdad? Entonces, y hay que pues colocar pues, el por qué se manda así, ¿verdad? O sea, hay muestras que son cantidades pequeñas que no se puede obtener mayor cantidad. Y ya cuando llega al laboratorio, siempre en lugar aséptico y con las condiciones adecuadas, lo que se hace que se va a enjuagar, en buen salvadoreño esta palabra, con el caldo de cultivo donde se va a colocar para poder obtener la mayor número de microorganismos que se puedan dar. Cuando la muestra viene de la superficie, por ejemplo, de hisopos o paño o papel filtro estéril, siempre debe hacerse una previa limpieza, ¿verdad? Cuando son muestras clínicas. Por ejemplo, en alguna herida, ya lo habíamos dicho, cuando son abscesos cerrados, entonces también se hace una asepsia en el absceso cerrado, y luego se hace un corte pequeño con un bisturí para poder introducir el hisopo o otro material que sea adecuado para tomar la muestra, o si es posible también puede ser una jeringa. Todo esto también es lo importante, de forma estéril y que procurando que no entre en contacto con el oxígeno. Se puede colocar en el recipiente adecuado para transportarlo y se lleva al laboratorio. En los casos de celulitis, también se puede hacer por aspirado con un tipo de inyección previa con solución salina fisiológica estéril, para que se pueda mezclar la solución salina con
con los microorganismos que estén ahí en esa lesión, y luego se extrae, ¿verdad? Ya sea con una jeringa o con un hisopo, y se coloca en un caldo de tiolicolato, y luego hace la siembra en agar sangre, pero agar sangre para anaerobios, que no es el mismo agar sangre que ocupamos en el caso de los estreptococos o otras muestras clínicas, ¿verdad? Esto se hace, hay que hacer un frotis y colorearlo por gran y verlo al 100 para ver la morfología que se presenta allí. En el cultivo para muestras clínicas, en el caso de un pus, un aspirado, raspado de la lesión, debe inocularse y sembrar por estrías. Otro, agar sangre, este sí es agar 5% sangre de carnero, aquí me equivoqué, agar maconcay y agar manitol con sal, y incubarlo aeróbicamente, porque también tenemos que cerrar todas las brechas que se puedan sospechar, que tal vez no sea la lesión o en el pus o en el aspirado se encuentren bacterias anaerobias, sino que es causada por bacterias aerobias. Entonces, debemos además de sembrar el agar sangre para anaerobios, también debemos de agregar un agar 5% sangre de carnero para sospechar algún estreptococo, un estafilococo, un agar maconcay para ver si no es algún bacilo gran negativo, y un agar manitol con sal para ver si no es un estafilococo aureus, ¿verdad? Siempre debe hacerse esto, aunque no se lo pidan. Usted debe de ayudarse en no solo sospechar que sea las causantes por anaerobios, ¿verdad? Sino también por algunos microorganismos aerobios, ¿verdad? Porque si usted solo se va por los anaerobios y se olvida de los aerobios, que son parte fundamental de alguna patología, entonces va a tener que obviar y luego volver a tomar otra nueva muestra clínica. Entonces se aprovecha de hacer para ambos, para anaerobios y para aerobios. Perdón. Entonces, esto es importante a tomar en cuenta para cuando se hace lo que es la interpretación de los medios de cultivo que usted ha inoculado. Y no, también usted debe de olvidarse que las patologías, ¿verdad? O la patología de ese momento del paciente puede ser causada por microorganismos aerobios y anaerobios, o también por aerobios o solo por aerobios. Entonces, lo que mencionábamos al principio, hay infecciones que son polimicrobianas. Dentro de las polimicrobianas pueden ser causadas solo por anaerobios o por anaerobios y por aerobios. Entonces hay que tomar en consideración todo eso según manda los libros, ¿verdad? En muchos casos, por ejemplo, se hizo un estudio de 100 muestras, no recuerdo en dónde fue que se hizo ese estudio, pero creo que fue en Estados Unidos, donde se determinó, y ahora por eso se dice, mire, frecuentemente las infecciones de las que hemos mencionado, o las patologías que hemos mencionado, pueden ser causadas por 2 o más microorganismos, en este caso anaerobios, y además pueden ser también aerobios. Entonces, por eso hoy sugiere que si usted va a hacer una toma de muestra y va a sembrar medios de cultivo, lo haga para anaerobios y para aerobios. Por ejemplo, en las prácticas que nosotros hacemos, perdón, para aerobios, perdón, cuando hacemos las prácticas de LCR, de hemocultivo, sembramos los medios de cultivo tradicionales para aerobios, pero además de eso, sembramos, y usted lo pudiera buscar a su manual, el caldo de tiolicolato, ¿verdad? Porque usted debe llevarse en la mente, cuando ya esté en el hospital, que si no le crecen los medios para aerobios, puede ser que en el tubo del caldo de tiolicolato, en el fondo del tubo haya crecimiento. Porque recuerde que los medios de cultivo, en este caso el caldo de tiolicolato, los crecimientos, como yo les dije, no es exclusivo para anaerobios. Ahí pueden crecer aerobios, facultativos y anaerobios, incluso los microaerofílicos, pero no tanto porque las condiciones no las tiene tanto el caldo para que se puedan dar. Pero en el caso de
Aerobio, facultativo y anaerobios, sí lo podemos ver en el caldo de tiolicolato. No tengo aquí pero en el laboratorio lo vamos a ver. Por ejemplo, si solo crece en la parte de arriba del caldo, abajito ¿cómo se llama? De la capa de agar que tiene, eso se consideran aerobios. Si crece en todo el medio del caldo de cultivo, el caldo de tiolicolato, entonces se dice que es un facultativo. Pero si crece en el fondo, se dice que es un microorganismo anaerobio, ¿verdad? Entonces hay que considerar todo eso, porque, por ejemplo, ¿qué? Una salmonela, ella va a crecer en todo el tubo, porque es un facultativo. Pero si fuera, por ejemplo, un estafilococo, un estreptococo, solo va a crecer en la parte de arriba. Y si es un anaerobio, un clostridium, una prebotela o un bacteroides, entonces crecería solo en el fondo del caldo, ¿verdad? En la parte del caldo de abajo, del fondo, porque entre menos contacto puede estar con el oxígeno, pues crece mejor. A eso se refiere. Entonces, en conclusión, quiero que lleguemos ahí que la mayoría de infecciones de este tipo pueden ser causadas o son polimicrobianas o pueden ser monomicrobianas, ¿va? Pero en muchos casos es polimicrobiana. Dentro de los polimicrobianos entran anaerobios, ¿verdad? Que pueden ser por uno o más anaerobios o pueden ser causadas por uno o más anaerobios y por aerobios. No quiere decir que un aerobio. Eso es polimicrobiano, no. Puede ser que anaerobios sean diferentes microorganismos, pero siempre siguen siendo anaerobios. Pero siempre es una infección polimicrobiana. Bueno, hay que recolectar y transportar la muestra en los medios adecuados. Ya mencionamos el tiolicolato como uno de ellos. El procesamiento de la muestra tiene que ser de estricto, que sea con la mínima exposición al oxígeno atmosférico, porque puede haber sido tomada muy bien la muestra, pero a la hora de procesarla entró en contacto y no le va a crecer en el medio de cultivo. El uso de medios de cultivo que estén recientemente preparados, ¿verdad? O que tengan compuestos para reducir el oxígeno. Hay algunas atmósferas que se cumplen y ya les voy a contar cuando veamos una diapositiva. El uso apropiado de un sistema anaerobio con la inclusión de un catalizador activo que permite eliminación del oxígeno. Y este es el que yo le mencionaba, ya vamos a ver la foto, del sistema de jarra o cámara para anaerobiosis. Este sistema de jarra se le conoce como el nombre de GASPAC, así se le conoce. ¿Por qué ese sistema anaerobio? Perdón. Lleva un catalizador activo que permite la eliminación del oxígeno. O sea, usted ha sembrado, lo mete allí y ese catalizador activo, el oxígeno atmosférico que se encuentra en esa cámara, lo succiona y entonces ya queda una cámara anaerobia. Este es el que yo les digo. Este es el de los más viejitos. Bueno, tal vez no sé si será más viejito que este, pero el que tenemos en el laboratorio, en nuestro departamento, son estas, mire. Aquí están los medios de cultivo, ¿eh? Por eso les digo, mire, sistema anaerobio GASPAC se llama. Ya casi no se utiliza porque ya aparecieron incubadoras para anaerobios, así como hay incubadoras con CO2. Entonces, ¿ve? Está, mire, sistema anaerobio GASPAC, ¿eh? Jarra que contiene placas inoculadas, tubos de caldo, aquí están los tubos, aquí están las placas, y tiene un envase generador de dióxido de carbono e hidrógeno y una tira con indicador de azul de metileno y un catalizador en la tapa. Estos tienen hasta aquí un sistema de agujas para poder observar. Este lo traen aquí en la tapadera, aquí abajo. Y entonces aquí, usted, lógico que abre la tapa para meter las placas, ¿va? Entonces ahí se entra el oxígeno atmosférico, pero ese catalizador lo que permite es extraer o captar y reducir y eliminar lo que es el oxígeno. Y entonces usted ya lo puede poner, no quiere decir que ahí lo va a dejar ahí, va. La tiene que poner en la incubadora. Cuando era estudiante, había una práctica de laboratorio
no es que la hacíamos nosotros, sino que nos presentaban esta jarra. Si usted duda de mi palabra, cuando lleguemos al laboratorio, en un laboratorio de eso usted me dice, mire, puede mostrarnos la, sí, porque igual vamos a hacer que en lo posible ustedes entren al área del preparador para que el compañero encargado del manejo del equipo, tanto de las incubadoras, de los autoclaves, del limpiador, les dé alguna charla sobre el uso de esos equipos, para qué sirve, cómo funciona. Lógico que tienen que poner atención porque siempre hay preguntitas que se les hace sobre eso. Venemos que tenemos el catalizador de palladium, ¿verdad? El sobregenerador, el área anaeróbica y las cajas de PET. Algo aquí le puede ser un plato de cultivo, así se le llama en algunos casos. Vea, como les digo, esta es la que nosotros tenemos en el laboratorio, de varios diferentes formas, ¿verdad? Dependiendo del quien lo distribuye. Y lo que importante es que estas son llamadas jarras gas pack, que sirven para el aislamiento de microorganismos anaerobios. Aquí ya era un poquito más complicado. En este caso había que hacer una forma de mecanismos para poder generar lo que era la eliminación del oxígeno. Hoy han salido otras más digamos, modernas y menos complicadas para el operador, pero con mayor costo en ese sistema, ¿verdad? Entonces, se parecen a las de aerobios, a la de para aerobios, solo que al cerrarla, pues el mismo sistema genera que se elimine todo el oxígeno que esté en la cámara de la incubadora y ya se convierte en anaerobio. Por eso tiene un costo, porque estas, por ejemplo, hay incubadoras que muy bien se pueden adaptar para extraerle el CO2. ¿Se acuerdan que nosotros las metemos en unas campanas de vidrio? Entonces, esas campanas, así se les llama, porque tienen forma de una campana, nosotros le ponemos una velita y esperamos. Entonces, esas no traen un tanque que ayuda, cuando usted lo cierre, a que se forme el CO2. Y ya sabemos que el CO2 es un estimulante de crecimiento para algunos microorganismos, principalmente aerobios. El examen microscópico de las muestras es importante porque de ahí depende de que el médico empiece a darle un tratamiento al paciente. Como les digo, casi no se hace de rutina en nuestro medio el aislamiento de estos microorganismos. Entonces se basan principalmente en la tinción de Gram que se les hace a todas las muestras. La morfología, ahora, a excepción que si usted ve en la coloración de Gram estructuras que le sugiere que puede ser causante de un hongo, pues entonces se va por la línea de los hongos, ¿verdad? Ya se hace otra cosa. Pero como estamos aquí en el área de bacterias, entonces la tinción de Gram es para todas las muestras que se le debe de hacer, y la morfología y reacción a este Gram es que al médico le va a sugerir, uno, seguir con lo que él estaba sospechando, ¿verdad? Me refiere a el tratamiento que él estaba. Decía, bueno, yo creo que esta patología es causada por X bacteria. Este es un anaerobio, dice el médico, así se va él. Pero lo va a mandar al laboratorio, que le hagan, le hacen, toman la muestra, la llevan, y en la morfología sale esa morfología que él la asocia a la patología y al microorganismo que él sospechaba. Ahí es, pues, entonces sigo dándole el tratamiento, ¿verdad? Y hacer algo más. Bueno, entonces mire, terminemos de hacerle ¿cómo se llama? El cultivo, deme el resultado, y yo para mientras, dependiendo de dónde esté la lesión, voy a hacerle otro tipo de evaluaciones al paciente. Puede ser un rayos X, puede ser un TAC, no sé, algo que él le sugiera que puede ver esas lesiones en el paciente. Cuando es una biopsia de tejido, ¿verdad? Además, no se puede hacer una tinción de Gram, pero si es una biopsia de tejido, entonces se tiene que incluir tinciones para bacterias, para hongos y de Mactocillina eosina. Por ejemplo, hay otro tipo de tinciones que se pueden hacer que no son, digamos, muy exclusivas de bacteriología, pero que se ocupan en casos de patología.
Por ejemplo, hay una tinción de Gram de patología, que es diferente a la de Gram de microbiología. Una tinción de Orange puede ser una tinción de esa que mencioné, hematoxilina eosina, puede ser una tinción de Giemsa. Entonces, va a depender de si es de hongo, una tinta china, puede ser una tinción o una preparación con KOH, o ver las estructuras en lactofenol azul algodón. O sea, eso va a depender de lo que sea de dónde es extraída la biopsia de ese tejido que el médico sospecha que sea causada por estos microorganismos. Esta es una identificación presuntiva de algunos anaerobios de importancia médica. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Al principio, pero aquí ya va un poco más específica porque esto es lo que usted puede mandarle al médico, lo que está al lado izquierdo de su pantalla, de aquí para allá. Esto que usted ve es lo que le puede indicar el posible microorganismo que sea, ¿verdad? El causante de eso. Y entonces, por ejemplo, miren, pequeños diplococos gram negativos, semejantes a Neisseria, pero estos son muy pequeños. Entonces es Bellonella. Bacilo gram positivo gruesos o finos, dependiendo, en donde las esporas no se tiñan, ¿verdad? Porque es la coloración de gram, pero que se ven esos espacios no teñidos, podría ser Clostridium. Cocos gram positivos, ovalados o lanceolados con tendencia a agruparse en cadena, ¿verdad? Peptotestococo. Entonces, todo esto le puede ayudar a usted. En el caso, por ejemplo, aquí dice, pero anaerobio, miren. No, porque si fueran aerobios ya no fueran peptostreptococos. Entonces, todo este cuadro le ayuda se lo puede mandar al médico la descripción y lo que usted sospecha que puede hacer. Por eso dice identificación presuntiva. Usted no le está diciendo es bacteroides. Usted le está diciendo posiblemente sea bacteroides porque era una lesión que venía de una peritonitis y los microorganismos se fueron a otros órganos adyacentes y colonizaron y el paciente estaba bastante grave y ahí le tomaron la muestra, etcétera, ¿verdad? La interpretación de los resultados del examen microscópico de cultivo, ya habíamos hablado de los hallazgos que usted encuentra en la coloración de Gram, usted sugiere la presencia de anaerobios, ¿verdad? Morfología sugestiva, Gram directo de la muestra. La ausencia de crecimiento aerobio de bacterias observadas en el Gram que se ha hecho directamente de la muestra. El crecimiento en el fondo del caldo tiolicolato, ya lo habíamos hablado, que se puede sospechar que sean anaerobios. La ausencia de crecimiento en caldo tiolicolato no descarta definitivamente la presencia de anaerobios. O sea que no con solo ver el caldo tiolicolato usted dice es o no es anaerobio. Tiene que seguir. Esto nada más es una forma de una interpretación del resultado, ¿verdad? Siguen, por ejemplo, la muestra puede presentar gas o mal olor en la muestra o a la hora de cultivarla. Usted siente ese olor eh, fétido que se pueda presentar. Las colonias o características que se puedan presentar en el agar sangre, ya lo habíamos dicho, cómo eran el tipo de colonias, ¿verdad? Etcétera. Colonias negras después de la incubación prolongada. Perdón. Esto, permítame. Lo que hablábamos, colonias que pueden ser como pigmentadas, indican que podría ser, perdón, prebotela de que produce lo característico, que es que la difiere o la separa de las otras especies de prebotela, ¿verdad? La melalinogenicus, colonias rojas que pueden fluorecer en rojo bajo la luz ultravioleta. La identificación hasta especies de todos los anaerobios es tarea compleja, vean, no es tan fácil. Y debe usarse equipo que tal vez nosotros no tenemos, pero en otros países lo pueden tener, hasta tipificar con biología molecular qué es, ¿verdad? Pero nosotros pues carecemos mucho de eso, ¿verdad? Por eso dice aquí, excepto si se cuentan con métodos computarizados, ¿verdad? Ahí sí puede usted llegar hasta especie de la bacteria. Si no nos quedamos con todas las características que presenta la muestra, que presenta el examen, digamos, el examen de coloración de Gram, el reporte
que no es definitivo, sino que es el reporte preliminar, perdón. Ese se llama el reporte preliminar, las características que puedan presentar, de dónde viene la muestra, quién la tomó, todo eso sí le puede ayudar, pero si no puede decir exactamente o no puede eh, eh, aseverar con exactitud la especie de la bacteria, sino que más o menos uno dice, como era una ruptura, una peritonitis, pues lo más probable es que sea bacteroide, ahí nos vamos. O una lesión a este nivel, pues, pero llegar ahora, ahí dice Kibe, excepto si se cuentan con estos métodos computarizados, lógico que sí se puede. Una identificación presuntiva por medio de claves es lo que va a ayudar al médico a dar el tratamiento. Y aquí, pues, hay bastante información sugestiva en el respecto de saber cuántas infecciones por microorganismos anaerobios se dan al año por la misma situación. Pero sí se dan, más que todo a nivel hospitalario. Sigue la identificación presuntiva. ¿Cómo podemos sospechar que sea una bacteria anaerobia? ¿Verdad? Hay que aislarlo. En algunos casos permite la detección de anaerobios. Pues en algunos casos se logra aislar el microorganismo, pero no podemos identificar la especie. La reacción al gran, el tamaño y la cantidad relativa de las bacterias, todo eso ayuda. La presencia de esporas, la forma y la posición de estas, estamos hablando de las esporas. Podríamos decir que microorganismo porulado podría ser, en este caso de anaerobio. Las características morfológicas especiales, como cómo están ubicadas las ramificaciones, si hay pseudo ramificación, si son cadenas cortas, si son cadenas largas, si están agrupados como en grupos o en tétradas o en pares. Todo eso ayuda, ¿verdad? Nada más para hacer la identificación presuntiva, ¿verdad? En algunos casos podemos comparar con la tabla de la morfología colonial y con los resultados de los cultivos para anaerobios que podemos observar, encontrar en los libros, para tener una idea. Por ejemplo, hay que hacer verificaciones periódicas en la etapa de incubación. Algunos lo hacen a las 24 horas, no ven nada y ya lo reportan. Vean que en el caso de los anaerobios, por lo menos hay que esperar 48 horas de incubación para empezar a observar si hay crecimiento, ¿verdad? Y todo esto hay que irlo anotando, ¿verdad? Si esto nos ayuda a la identificación, a notar si es característico o hay presencia de un olor que esté como podrido, que es característico de los anaerobios por todos los compuestos celulares que se han creado y se da esa situación. Por eso, en lo que yo les contaba de mi suegra, cada vez que se le va a hacer una como la asepsia que se le hace, la curación es que uno le llama, había un olor, pero tremendo, o sea, horrible, que no se soportaba. Entonces, no estaba dando los frutos con el tratamiento que se le estaba dando. Porque hay que darle para el dolor, para la diabetes, para controlar el azúcar, para controlar la presión, para el antibiótico, todo. Entonces, y mientras tanto, el microorganismo iba avanzando con posibilidades de empezar a llegar a huesos más profundos y luego convertirse en una osteomielitis. Ya no solo problemas de pie diabético, sino llegar, les digo, para que lo tomen en consideración cuando estén en el laboratorio, si tienen algún paciente diabético, principalmente pacientes que no tienen un buen tratamiento o no son tratados, o también cuando el sistema inmunológico ya está bastante deteriorado. Por ejemplo, la edad cuenta un papel importante. Usted está joven, se desvela estudiando, perdón, se desvela viendo ahí el internet, ¿verdad? Y mañana amanece como que nada y sigue la siguiente noche y se va a bailar y todo. Sí, estamos jóvenes, se puede, pero entramos en etapas donde ya eso ya no es posible. Entonces, para eso se refiere. Bueno, es importante también examinar a la par, ¿verdad? O a la vez los crecimientos si se han dado en el agar o en el medio de cultivo sólido que se ha sembrado la muestra, al igual que el tubo del tiolicolato, para ver si coinciden los crecimientos, ¿verdad? Podría ser que en el tiolicolato haya crecido en todo el caldo y en la placa para anaerobios así ha crecido. Entonces usted dice, bueno, aquí
¿qué pasó? O es una infección también, podría ser una infección polimicrobiana, ¿verdad? Dice, mire, tomar en cuenta los facultativos que crecen tanto en aerobiosis como en anaerobiosis. Y aquí está la familia Enterobacteriaceae. No serán todos, ¿va? Pero, o sea, todos son facultativos, pero me refiero, no serán todos los microorganismos que se pueden encontrar causando en la misma patología, en el mismo sitio anatómico. O también estafilococos y estreptococos que en la mayoría son aerobios o son facultativos. Entonces hay que tomarlo en consideración. Hay que examinar las placas de Petri en esas lámparas que a veces tenemos en el laboratorio, pero no las ocupamos, que tengan buena luz, o sean estas que ustedes ven en el laboratorio, que hubiésemos querido nosotros tenerlas cuando éramos estudiantes. Pero no, esas después de la primera, los primeros juegos que se dieron, pues fue uno de los convenios, se donaron esas lámparas que si ustedes las ven también tienen una lupa para poder observar mejor la presencia de crecimiento en estos medios de cultivo. Y si no, pues se pueden ocupar los microscopios o el microscopio estereoscópico, ¿verdad? Que también son, que sirven como para ver en mayor amplitud. Luego, inmediatamente, pues, que hay crecimiento, pues hay que hacer frotis y hay que seguir subcultivando o haciendo resiembra en medios que son para anaerobios y siempre un caldo de tiolicolato. Yo le pongo pre-reducido, pero ya saben ustedes que la pre-reducción la hace de esta forma nueva de preparación del medio que ya lleva el agar, ¿verdad? Con las colonias que usted sospeche que sean eh, causantes de la patología, previo a lo que lo vimos al principio, la morfología macroscópica. O si es un microorganismo aerobio, pues igual hay que darle el reporte al médico. Hay que hacer sus cultivos. Si es un anaerobio, pues en agar para anaerobio. Si es un aerobio, pues de los diferentes medios que ya habíamos mencionado, dependiendo lo que usted observe al microscopio, ¿verdad? Y pues ya si usted se va por la línea de los aerobios, pues ya entonces lo va a hacer incubando normalmente de 24 a 48 horas en aerobiosis, pero si es anaerobiosis, utilizando las Harragas Pack o las incubadoras para anaerobios, ¿verdad? Para poder seguir el aislamiento. Sí, dice el libro, si no hay crecimiento y se trata de un anaerobio, entonces, además del gran, tiene que realizarse, perdón, un frotis coloreado por gran a partir del tiolicolato, ¿verdad? De ahí se hace un frotis y se va, dependiendo de lo que usted observe en el frotis coloreado por gran, pues se va a la tabla de identificación presuntiva para más o menos tener una idea de cuál es el microorganismo anaerobio causante de esa infección. Por ejemplo, si hay colonias con doble zona de hemólisis, que sea este tipo de hemólisis completa, o sea, una beta hemólisis, y son bacilos gram positivos gruesos, poco o no esporulados, pues podría sospecharse de un Clostridio perfringens, ¿verdad? Entonces usted ahí pues lo considera si ve esa doble zona de hemólisis beta, ¿verdad? Dice también los libros que la mayoría de anaerobios que causan infecciones verdaderas en humanos son los gram negativos. Y ahí se los dejo en ese color, especialmente bacteroides frágiles. Es el que más se han encontrado causando patologías o infecciones que, aunque este es considerado parte de la flora normal intestinal, media vez salga de ahí, es el que causa más cuadros a nivel de órganos o tejidos adyacentes de donde se encuentra su hábitat, digamos, original. Bueno, y hay que identificar presuntivamente, como les dije, los anaerobios gram negativos conforme a lo que usted vio morfológicamente, ¿verdad? Y verlo en la tabla por ejemplo, Kahneman presenta una tabla de interpretación, ¿cómo se llama? Presuntiva. Entonces usted lo puede ver ahí y más o menos tener la idea del microorganismo causante de esa patología, ¿verdad? En el caso se hace
En caso usted no tenga esa tabla a la mano de identificación presuntiva, entonces hay que usar otro método que es el que hablábamos de forma computarizada o irse a los libros a ver qué otra información usted puede tener sobre las infecciones causadas por anaerobios. Estas son muestras que no deben cultivarse en medios para anaerobios. No sugieren que sean, por ejemplo, en el caso de hisopados faringeos o nasofaringeos, vean que está como a la cabeza. De ahí vienen los hisopados gingivales, muestra a partir de puto, o, contenido gástrico, contenido del intestino delgado, las heces, hisopado rectal, porque esto no tiene mucha importancia para anaerobios, porque, por ejemplo, si usted me dice, pero mire, en las heces, ahí se puede encontrar el bacteroide frágil, sí, pero ahí en ese momento son parte de la flora intestinal, ¿verdad? Y así, si ustedes pueden ir viendo, hay bastantes muestras que se sugiere que no se deben cultivar para anaerobios. Para aerobios o para facultativos, pues sí se podría en alguno de ellos, pero para anaerobios se sugiere que no lo haga porque no tiene importancia médica. Y por eso les digo, si ustedes se ve ahí en la parte, el primero dice hisopado faringeos y nasofaringeos en grande, porque no tiene de importancia bacterias anaerobias que se pueden encontrar ahí causantes de patologías, a eso se refiere, causantes de patologías. Este es los componentes, y con esto termino, para que ustedes vean y lo comparen con el medio de cultivo que se utiliza, el agar 5% sangre de carnero que se utiliza para los aerobios. Este es diferente, ¿verdad? Este es agar sangre, así se llama, agar sangre para anaerobios, según el CDC de Atlanta. Lleva agar tripticasa soya y de este tipo de clasificado o sea, el agar tripticasa soya debe ser de este BDMS, que realmente no lo encontré qué significa, pero me imagino que es de este tipo, ha de haber de otros tipos de agar tripticasa soya, de otras casas comerciales o de otros orígenes, pero sugieren de este, la fitona, el cloruro de sodio, el agar, el extracto de levadura, principalmente de la casa DIFCO, sugiere, emina, vitamina K, ¿verdad? La L-cistina, el agua desmineralizada y la sangre que sugiere que sea de carnero o de conejo, que sea desfibrinada. En la otra para aerobio es sangre de carnero. Aquí puede también utilizarse sangre de conejo. Y esa sangre pues va siempre al 5%. Si ustedes se fijan, es para 1 litro. Entonces tiene que ser al 5%, ¿verdad? O no, me equivoco. A 1 litro, entonces el 50 mililitros de sangre para poderlo, eso es el 5%. Es al 5% porque si fueran 100, fueran 5 mililitros de sangre, entonces prepara 1 litro, son 50 para preparar y ahí le sale la cantidad de placas que se pueden dar. Estos son solamente los componentes, los medios, el medio de cultivo en sí, pues realmente es preparado en casas especiales, digamos, casas farmacéuticas, digamos, les digo, causas de preparación de medios que son especializadas en preparar esto, ¿verdad? Ya usted cuando lo compra, pues ya viene formulado y ya solo de agregar el pesar la cantidad según las placas que usted necesita y agregarle la cantidad de agua desmineralizada. Pero ya los componentes ya vienen mezclados en un solo forma, ¿cómo se llama? Eh, sí, se me olvidó el nombre, ya me voy a acordar. Que hace de que pues usted lo pueda preparar porque este medio de cultivo para anaerobios no es cualquier medio y ese es el que sugiere según el CDC de Atlanta, que es uno de las entidades pues que está relacionada con todo lo que tiene que ver con microorganismos, microbiología, etcétera. Entonces él sugiere que sean tipo de medios de cultivo y que esté compuesto por todos estos componentes con los pesajes exactos para que puedan crecer estos medios de cultivo.
Entonces, esto ya vienen, son medios de cultivo con todo esto que lleva ahí, llamado medio deshidratado, ¿verdad? Que cuando usted le agrega el agua desmineralizada, pues entonces ya se convierte en un medio de cultivo hidratado, ¿eh? Entonces, eso es todo. No sé si tienen alguna duda. Nos quedamos acá. Si no me dicen, como no veo. Y Lick, si me gusta, me